platicando de reuniones, de la cena de Navidad. Usted lo sabe que cuando se juntan muchas personas y que lo hemos venido aprendiendo básicamente a la mala en los últimos meses, en los últimos por lo menos par de años, pues es justamente que los contagios de enfermedades respiratorias van en incremento. COVID-19 nos enseñó muchas cosas buenas y malas y que en esta época del año pues incrementan mucho más también otras enfermedades de otros virus y que hay que tomar en cuenta. Por eso me da muchísimo gusto recibir en este espacio con el auditorio de Mega Noticias que nos permita estos minutos a Eduardo Antonio Lara Pérez. Él es académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría y director general de la Fraternidad Médica por la Salud AC, Médicos Unidos por México. Buenos días, Eduardo, y que bueno, iniciaría contigo. ¿Cuáles son las enfermedades que se incrementan en esta época del año? ¿Por qué? Y bueno, posteriormente quiero que me des recomendaciones de cómo tratar de evitarlas por lo menos lo más posible. Adelante. Muy buenos días, Mitzi. Un gusto saludarte a ti y tu auditorio. Y bueno, como tú bien lo dices, esta temporada aumentan las infecciones respiratorias y tenemos décadas sabiendo esto, principalmente de la influenza. Pero ahora con la pandemia por SARS-CoV-2 o COVID-19, aprendimos que tenemos que cuidarnos mucho más, puesto que tradicionalmente la influenza causaba anualmente entre 30 y 40 mil muertes en la temporada. Eso no ha disminuido a pesar de que se ha incrementado la información acerca de la vacunación. Entonces, si agregamos además que durante 2 años al menos, sobre todo los niños pequeños, no salieron, estuvieron en confinamiento, esos niños han dejado de adquirir inmunidad de manera natural, exponiéndose con algunos otros virus normales, frecuentes en la edad infantil. Por ejemplo, un niño de 5 años, en los primeros 5 años de su vida, tiene en promedio 5,000 cuadros virales. Eso hace que su aparato inmunológico esté preparado para la mayoría de los problemas virales estacionales. Lo que ha sucedido con el COVID-19 es que hemos aprendido a usar el cubrebocas, mantener la sana distancia, hacer el estornudo social, y todo esto ha disminuido en mucho, además de la vacunación por COVID-19, el número de casos mortales. Pero igualmente hay otros virus a los cuales la población es susceptible: sincicial respiratorio, adenovirus, virus Coxsackie y, por supuesto, las variaciones de la cepa del COVID-19, principalmente de la variante Omicron. Eduardo, a pesar de saber todo esto, y tú bien lo dices, ¿no? Todo este contexto y que además nos ha traído los últimos meses y que deberíamos básicamente ya de sabérnoslo de memoria, incluso ya parte de ser de nuestra rutina diaria, pero no sé si tú lo veas así también. Hay un relajamiento en las medidas, incluso de nueva cuenta como rechazo a querer seguir usando el cubrebocas. Y de allí, bueno, revisaba las cifras de la Secretaría de Salud Federal que de nueva cuenta incrementaron estos casos activos, incluso las defunciones por COVID-19. ¿Qué datos tienes tú? Bueno, primero, reiteradamente el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, ha mandado información inexacta y confusa. No tenemos cifras. Incluso actualmente, ¿quiénes son los que fallecen? ¿De qué edades? ¿Estaban vacunados o no? ¿Y por cuál vacuna? ¿Cuáles fueron los factores de riesgos? Y ojo, no se ha vacunado totalmente a la población de 5 a 12 años. Ahora se quiere utilizar una vacuna no certificada y se ha dejado de comprar vacunas para tener otras dosis de vacunación a los 6 meses de la última vacuna que se haya puesto. Y también tenemos que tomar en cuenta que los niños, desde que nacen hasta los 5 años de edad, que las decisiones son de los padres que se enferman o los exponen en estas fiestas decembrinas a gente que está enferma y el virus sigue circulando. Si bien la mortalidad es baja, no sabemos las repercusiones a un mediano o largo plazo.
Y al gobierno parece no importarle mucho este grupo de la población, que además, entre otras cosas y recomendaciones, hay gran deficiencia de vitamina D. Entonces, una de las recomendaciones que yo haría a la población en general es tomar un suplemento de vitamina D. Si bien la gente ya sabe que la vitamina C le sirve para prevenir enfermedades respiratorias, se ha demostrado que la mayoría de los casos por COVID y sobre todo los graves, hay una deficiencia muy importante de la vitamina D y es de suponerse, sobre todo en estas personas que han dejado de recibir los rayos solares que se necesitan para transformar la vitamina D y consumir alimentos verdes sobre todo. Así es, esto es bien básico, ¿no? Incluso son las recomendaciones de pediatras cuando son bebés recién nacidos, darles esta vitamina D, que naturalmente no la tienen, y que para que puedan reforzar su sistema inmunológico. Eduardo, en algún momento de estos últimos meses, cuando empiezas a tener estos síntomas, escurrimiento nasal, dolor de garganta, incluso fiebre, digamos, las características comunes de una gripa, se decía, de primera intención, tómalo como si fuera COVID-19. ¿Sigue siendo la indicación esta misma? Si empiezo a tener síntomas de gripa, ¿debo de pensar que es COVID-19 o es mejor acudir a un especialista, hacerme una prueba para que se pueda atender con el tratamiento adecuado? Porque esto también es algo fundamental. Sí, definitivamente que es fundamental. Estamos en pleno siglo XXI y nadie, ningún médico tiene la capacidad suficiente para identificar el virus que le esté afectando a una persona que tenga algunas manifestaciones. Estábamos acostumbrados a ver lo clásico de tos, escurrimiento nasal, dolor de cuerpo o dolor de cabeza, pero ahora vemos que también puede haber diarrea o manifestaciones dermatológicas. Entonces, la recomendación es, por parte del médico o del mismo paciente, ir a hacerse una prueba rápida de antígeno de COVID y con ello, pues diagnosticar la mayoría de los casos. Le sirve al paciente y le sirve a la gente que está alrededor y es un servicio a la comunidad en general, mientras siga circulando el virus, porque los casos que nos refiere la Secretaría de Salud, en miles de casos, son los que se hicieron la prueba. Pero hay muchos otros más por ahí que no se han hecho la prueba y sobre todo ahora que ya no se exige el cubrebocas, parece ser que va a regresar nuevamente la tendencia, ya en el sur del estado de Veracruz, en algunos otros estados ya se está implementando nuevamente la utilización del cubrebocas tan polémico hace 2 años, pues es lo único que ha demostrado que puede disminuir para el mismo que lo usa como para los demás que se pongan en contacto con ellos. Entonces, esto se vuelve complejo porque primero no tenemos información de lo que está pasando realmente. Claro que puede presentarse otra ola como esta que es la sexta, porque sigue circulando el virus. Hasta que no se complete una vacunación a nivel mundial, va a dejar de circular. Entonces, por desgracia, la gente más pobre en países pobres no tiene a veces ni una sola dosis de vacuna. Y la población mexicana tiene una deuda, puesto que no está cubierta la población en su totalidad. Muchos de los que ya fueron vacunados han pasado más de 6 meses y siguen siendo susceptibles y tienen comorbilidades para tener un cuadro grave, severo o mortal por coronavirus. Y tampoco hay información al respecto de cuándo ya se pudiera dar otro refuerzo o si se va a implementar, y tú me dirás si es así o no, porque nosotros tenemos la información de que no se va a implementar todavía como la influenza, que es una vacunación cada año que puedes acudir a tu centro de salud, vamos, y ya es parte básicamente de la cartilla nacional de vacunación, por así decirlo. En el caso de COVID-19, los adultos mayores, por ejemplo, que son los que más tiempo tienen de haberse vacunado en refuerzo, pues simplemente están allí expuestos. Sí, yo creo que vamos un poco atrasado en todo. Sí existe información, nada más que no se hace popular. Por ejemplo, existe una vacuna bivalente con la cepa original del coronavirus más la cepa de Omicron y que el gobierno de México no está decidido a comprarla y está indicada en personas de la tercera edad y en niños pequeños con riesgos de comorbilidades. Sin embargo, se han dejado de comprar vacunas en México y no se está ofreciendo a la población
independientemente del número de vacunas que lleve, aquellos que han rebasado 6 meses de la última, un refuerzo, sobre todo en esta época invernal, que garantice pues que va a estar en mejores condiciones de defensa para evitar los casos graves o mortales. Ahora se está promoviendo una vacuna cubana que, por desgracia, no tiene información científica, no está avalada y se está utilizando de manera indiscriminada en la población mexicana. Si el gobierno considera que eso es adecuado, pues desde el punto de vista científico es inadecuado, porque se está utilizando en la población sin haber demostrado los beneficios científicos. Yo no quiero decir que no los tenga, simplemente que los desconocemos. Eso es algo bastante serio. Ante este panorama, digamos, ante esta acción o inacción por parte del gobierno federal, que básicamente queda la responsabilidad en todos nosotros, y si me lo pudieras enlistar, Eduardo, esas recomendaciones básicas que usted tiene que saber, que usted tiene que conocer, que usted tiene que implementar, sobre todo si este fin de semana se va a reunir y el siguiente también. Bien, la primera es a uno mismo conservarse lo más sano posible. Eso es, tiene que tener su peso, comer adecuadamente, hacer ejercicio, estar bien hidratado y mantenerse higiénicamente impecable. Desde el punto de vista general, para la población, utilizar el cubrebocas, mantener la distancia social, hacer el estornudo social y lavarse las manos constantemente, evitar los sitios de gran aglomeración de gente, incluyendo las fiestas familiares. Hay familias que se hacen prueba de COVID para poder estar juntos. Si eso no es posible, pues utilicen el cubrebocas y solamente lo necesario. Eviten los abrazos, los besos, la cercanía, porque no hay garantía de que no puedan transmitirse no solamente el COVID, sino otras enfermedades. Utilicen un suplemento de vitamina D, coman vegetales verdes, expónganse al sol cuando menos 40 minutos a 1 hora diariamente. Y yo creo que estas medidas, además de la vacunación, que busquen utilizar la vacuna adecuada, de las que ya conocemos que tienen función, y ojalá el gobierno pues vuelva a comprar vacunas. Se caducaron 6 millones de vacunas sin haberse utilizado y ahora no hay la intención de comprar nuevas vacunas. Entonces, esa es una deuda pendiente. Ojalá que salgamos bien librados porque tampoco se ha cubierto la vacunación de la influenza en todas las personas. Se dice que debe de ser en los extremos de la vida. Yo digo que eso es inexacto. Todos los mexicanos tienen derecho de recibir una prevención a través de una vacunación de cualquier edad que sea. Y no podemos discriminar a nadie. Y entonces, si cuidamos nuestra salud, si nos alimentamos bien, si hacemos ejercicios, si tenemos los cuidados que hemos utilizado en el COVID y además nos vacunamos, pues yo creo que nos irá mejor en esta temporada. La podemos librar, como decías hace unos momentos. Ojalá así sea, Eduardo, y no para los meses de enero, febrero tengamos cifras o conozcamos incluso personas cercanas, porque deja las cifras oficiales que a veces no son tan transparentes como esperaríamos, pero personas cercanas que enferman o que lamentablemente fallecen, como vimos en inicios de años anteriores. Ojalá y no, y toco madera al respecto. Eduardo Antonio Lara Pérez, gracias por haber estado con nosotros. De antemano, feliz Navidad, cuídate mucho, cuida mucho a tu familia, académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría y director general de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México. Excelente día, gracias. Muchas gracias igualmente, Mitzi, a ti y todo tu auditorio.